Este próximo sábado se gradúa la promoción de segundo de bachillerato del Colegio Campo Lara, aquí en Burgos, donde trabajo. Acabo de estar con ellos y tenía la sensación de una pata que me he encontrado camino del colegio esta misma mañana, seguida de su camada, 8 o 10 polluelos recién nacidos que estaban pegados a ella. Y ciertamente sentía como un cierto instinto paterno, de cariño, de afecto, porque era seguramente mi último encuentro con ellos y tenía deseos de transmitirles algo para que volasen, para que nadasen. Pero no es algo puramente instintivo, como se cuenta de aquella madre que a su hijo que era aviador le daba el consejo de que volase bajito y despacio y de esa manera le aconsejaba lo peor, sino que les he procurado transmitir algo que llevo no solamente en el corazón sino también en la cabeza, y comprendo que no es sencillo y por eso lo quiero recoger aquí en este vídeo que les dedico a ellos, promoción de segundo de bachillerato 2024 Campo Lara. ¿Qué es lo que vas a hacer? Es la pregunta que se les hace a estos alumnos cuando están a punto de cumplir 18 años por primera vez en su vida. No qué es lo que vas a hacer esta mañana o esta tarde, sino qué es lo que vas a hacer con tu vida. Hasta el momento siempre les han dicho lo que tienen que hacer, sus padres, sus maestros, las autoridades, pero ahora se les plantea esta pregunta por primera vez. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Una pregunta que, por un lado, es muy estimulante, es muy bonita, es preciosa, habla de libertad, tiene un aroma de futuro y de horizonte, pero por otra pesa demasiado. Es una pregunta excesiva, porque un joven de 18 años no sabe lo que va a hacer con su vida, tampoco sabe lo que hay ahí fuera, no conoce el mundo, no sabe qué posibilidades existen. Por eso creo que en esta situación, tanto para ellos como para los educadores, tenemos que tener presente que no se trata tanto de elegir, de inventar, sino más bien de reconocer, de descubrir. Que hay una diferencia sustancial entre la eficacia y el fruto. La palabra eficacia viene de efficere, hacer por fuera. ¿Qué vas a hacer? La eficacia habla de esfuerzo, de remangarse, de esforzarse, algo difícil. Mientras que fruto viene de frui, de gozarse. El fruto es natural, no es esforzado. Un manzano que no dé manzanas tiene un problema. No lo hace con mucho esfuerzo y solamente algunos lo consiguen. Es lo natural. Y el fruto se distingue de la eficacia precisamente en esto, en que es natural, en que es interno, en que brota de dentro y que además beneficia a los demás, que también es una palabra que tiene esta etimología de efficere, de hacer, pero bene, hacer bien al prójimo. Bien, por tanto, esta pregunta que se formulan los alumnos de segundo de bachillerato cuando terminan el colegio, ¿qué voy a hacer? O que se les hace, ¿qué vas a hacer con tu vida? Más bien se podría reformular de esta otra manera. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué deseo hacer con mi vida? Esto es lo que los griegos hace 2500 años se preguntaron cuando inventaron la ética. La ética no nació con la pregunta ¿qué debemos hacer?, sino ¿qué queremos hacer? Pero no qué quiero hoy o mañana o dentro de un rato o en parte, sino qué quiero para siempre, qué quiero en absoluto, qué quiero de fondo. Si descubrimos qué realmente queremos, entonces sabremos lo que tenemos que hacer para conseguirlo. Y eso que tenemos que hacer para conseguir ese fin lo llamaremos bueno. Así nació la ética. Por tanto, esa pregunta, ¿qué quieres hacer o qué vas a hacer con tu vida?, se puede reformular, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y lo que queremos, así de entrada, de manera espontánea,
son fundamentalmente dos cosas. El placer, la comodidad, una vida de calidad, y el éxito, el que nos vaya bien en la profesión, en el trabajo, en la economía, en la salud. Pero vamos a mirar brevemente estos dos deseos naturales que responden a las tendencias concupiscibles e irascibles las que hablaban ya los griegos. Deseamos el placer, en primer lugar, es decir, las cosas que satisfacen nuestros sentidos. Y esto es natural y es correcto, pero también es instintivo. El placer lo tenemos en común con los animales. Está al servicio de la supervivencia tanto individual como de la especie. Y por tanto tiene una función, pero no es un absoluto. Es algo funcional. Está al servicio de un fin ulterior, superior. Por eso cuando el placer se absolutiza, cuando se convierte en un fin, produce adicción. La adicción al sexo o a la pornografía, al alcohol, a la droga, a las nuevas tecnologías, las adicciones no son más que placeres sobre responsabilizados, placeres a los que les pedimos demasiado y que no lo satisfacen, no pueden hacerlo, no es que sean malos, no es que les pedimos algo que no pueden dar, y por tanto los reactivamos, los incentivamos una vez y otra para ver si sobreestimulándolos finalmente lo consiguen y acabamos en un círculo vicioso. Eso es una adicción. Eso significa que los placeres tienen que tener su contexto y son como manifestaciones sensibles de bienes superiores y en el caso de los hombres de bienes espirituales. Por eso es sustancialmente distinto el placer de una cerveza compartida con un amigo del placer de la cerveza bebida solo. La publicidad de cerveza nunca recoge a la imagen de un joven bebiendo una docena de cervezas él solo encerrado en su habitación, sino generalmente compartiéndolas con los amigos. Hay un contexto que hace que el placer lo disfrutemos, que saquemos fruto de él, que sea natural, que si el placer en cambio es artificial, es un fin en sí mismo, entonces lo reventamos, no lo disfrutamos. Y respecto a los éxitos, esto ya es un deseo específicamente humano. Los animales no buscan éxito, simplemente se dejan llevar por los instintos. Pero los hombres nos metemos en berenjenales, tenemos proyectos difíciles, esforzados, sacrificados, nos llevan trabajo. Y en la medida en que los conseguimos, experimentamos una alegría. Esta alegría es el éxito y también tiene pues un contenido intencional, que es la actividad y el resultado final positivo. Por tanto, es más rico todavía que el placer. Pero tampoco la alegría, tampoco el éxito, es un fin en sí mismo. No es capaz de dar sentido a la vida. Porque todos los éxitos son prematuros, son provisionales. Ganamos un partido de fútbol o un partido de tenis, hacemos bien un examen o un buen trabajo, o acabamos la carrera, o nos casamos, o lo que sea, y a continuación, enseguida necesitamos otro éxito, y después otro, y después otro. Son como parciales, son satisfacciones no globales de la vida, sino parciales, provisionales. Y por tanto, también los éxitos necesitan un contexto, necesitan algo que los abarque, les dé sentido, les dé unidad, que vaya más allá, un punto de fuga. En dibujo lineal lo primero que se hace es definir un punto de fuga a partir del cual se tiran líneas que definen planos y ahí se puede dibujar cualquier objeto y se ve con perspectiva, con profundidad. Se ve hasta dónde da de sí, no se le pide más de lo que puede dar. Sin ese punto de fuga, en cambio, el objeto que sea, ese tarugo de madera, nos emplasta el horizonte, nos tapa todo, nos parece que no hay más que aquello y lo reventamos.
Por tanto, tanto el placer como el éxito necesitan contexto, necesitan algo más allá, necesitan proporción, y entonces son maravillosos. Y por tanto esa pregunta que decíamos, que es ¿qué quiero?, remite más allá que el placer, más allá que el éxito. Apunta a eso que también los griegos llamaban el fin último o el bien último de la persona. Y por tanto, esa primera pregunta que se hace un alumno de segundo de bachillerato a estas alturas, ¿qué voy a hacer?, que hemos reformulado ¿qué quiero hacer?, se puede a su vez en una tercera versión formular de la siguiente manera: ¿para qué vivo? ¿Por qué o para quién vivo? Que es al final el sentido global de la vida. ¿Para qué estoy en el mundo? Esta es la gran pregunta. El psiquiatra Viktor Frankl, que sufrió tanto, estuvo en Auschwitz y vio cómo en ese y en otros campos de concentración fallecían tantas personas, algunas de ellas muy queridas, sus mismos padres, su mujer, alguno de sus hermanos. Ayudó en esas circunstancias y después, en su estudio de psiquiatría, a los pacientes que le acudían a él con ideas suicidas, les ayudaba de la siguiente manera. Les decía, bueno, ¿y por qué no se quita la vida? Como invitándoles a hacerlo. Y cuando aquellos hombres aducían algún tipo de excusa, generalmente muy liviana, muy ligera, ¿no?, cada uno posponía el suicidio pues a que uno tenía un hijo todavía pequeño, al otro que tenía que resolver un asunto pendiente, y que entonces se plantearía más en serio eso. Ahí descubría un hilito que unía a aquella gente a la vida. Y él tomaba ese hilo y procuraba reforzarlo y con varios hilos formar una cuerda para que se uniese a la vida. Ese hilo, ese por qué, es un para qué. Siempre hay personas que nos necesitan, o motivos o ideales que nos necesitan. Y por eso la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer para dar sentido a la vida y para ser felices, por tanto, es ¿para qué existo? ¿Y para quién existo? Y ahí desfilan entonces 4 elementos fundamentales para entendernos y para hacer un proyecto de vida. En primer lugar, los amigos, la amistad. Los amigos son un tipo de personas, una relación que es inútil, que un amigo es un ser inútil, no se le quiere porque nos vaya a favorecer o satisfacer alguna necesidad, sino que los amigos se quieren por sí mismos, se comprenden, se ayudan, se respetan, pero son también aquellos que están dispuestos a entender y justo a decir al otro lo que nada más que un amigo puede decir. Y si el otro no sigue esos consejos, pues la seguirá queriendo de otra manera, pero no romperá con él. Es una amistad, la amistad da sentido a la vida y dura siempre. Los amigos de estas edades, 18, 20 años, se mantienen aun cuando la vida los separe, a los 40, a los 60, a los 80 años. En segundo lugar, el trabajo. A estas edades, segundo de bachillerato, pues, generalmente los jóvenes se dirigen hacia el mercado laboral. Unos en la universidad, otros en otros campos, pero el trabajo es una dimensión fundamental de la persona y de la sociedad. Y ahí quizá el descubrimiento de cuál es la vocación profesional se realiza observando los talentos, es decir, qué se nos da bien, para qué tenemos cualidades, y en segundo lugar las necesidades de nuestro entorno, qué necesita el mundo. Y ya lo ideal es si entre ambas cosas, talentos y necesidades, hay puentes. La conexión entre ambas seguramente es nuestra vocación profesional. Amistad, trabajo, familia. La familia, la esposa, el marido, los hijos y la familia grande son esos vínculos más intensos de los cuales no existe humanamente ningún otro. Y que aunque haya diferencias y roces, el marido, el hijo, el pariente, el primo, el tío siempre está ahí. Es ese con el que podemos tener diferencias, pero en un momento de necesidad podemos acudir a él que nos atenderá. La familia mirando hacia atrás a los 90 años
es lo que queda en este mundo. Habremos abandonado o nos habrá abandonado a nosotros el trabajo o muchísimas cosas más, pero en cambio los hijos son eternos, eso quedará para siempre, y la descendencia, los hijos de los hijos, y así sucesivamente. Y en cuarto lugar, finalmente, la fe, la trascendencia. Porque la vida es no un segmento, que es una línea que va de un punto a otro, y si tiene un punto de comienzo y un final, sino que es un rayo. La vida es como un rayo, no termina, tiene un punto de inicio, pero se encamina de la eternidad. Esto lo sabemos por fe, lo sabemos también por filosofía, tenemos un alma espiritual, lo sabemos también por psicología. Esta semana, ayer mismo, una persona que cumplía años, 60 años, me decía, pues no me hago cargo de la edad que tengo. Claro, es que tenemos un cuerpo que envejece y tenemos un alma que en cambio no es consciente, porque se mantiene, porque es espiritual, se mantiene joven, siempre aspira más, siempre cree que puede más de lo que realmente puede físicamente. Y aspiramos a la eternidad, tenemos anhelos de infinito, y esto es la trascendencia. Y concretamente el cristianismo pertenece al género de las amistades. La amistad con Cristo hace que la vida misma en su conjunto se parezca a dos amigos que quedan para comer y pasar un rato juntos. Y que en concreto vayan a comer en una pizzería, a un restaurante de lujo, no importa demasiado. No es lo mismo, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es estar juntos, que coman una pizza o que coman un plato en un Michelin, de una estrella Michelin, no es lo fundamental. No van a eso, van a estar juntos. Y así la amistad con Cristo hace que la vida sea una excusa para compartir con Cristo. Que pase una cosa o pase otra no da lo mismo, pero no es lo importante. Lo importante es compartirlo con Cristo. En esta amistad con Cristo se debe ser feliz en todas las circunstancias. Termino, por tanto, con este consejo, amistad con Cristo. La vida se parece más a un compartir con el Señor, que es el acompañante, es quien nos guía. Lo que pasa que conseguir algo a toda costa que no sabemos en qué va a consistir y si lo vamos a conseguir, sino más bien es discernir, se parece más a la búsqueda del tesoro, el seguir las pistas, el compartir con el Señor lo que va pasando y ser felices ahora. La felicidad es un camino, no es una meta. Y por eso el orar, la amistad con Cristo es imprescindible. Acabo con un consejo de Max Jacob, que fue un grandísimo artista polifacético, amigo de Picasso, con una vida bastante accidentada y muy apasionado, que en este librito titulado Consejos a un joven poeta y Consejos a un estudiante, entre otros consejos, dice, y con esto termino: sea un alma de primera calidad, sea cristiano, frecuente los sacramentos, confiésese, examínese. El siglo XVII era cristiano, Voltaire creía en Dios, Renan también. Picasso me decía, piensa en Dios y trabaja. El examen de conciencia cotidiano es el ABC de la literatura. Pasteur y Blandly comulgaban todas las mañanas. Si le dicen lo contrario, juzgue primero el valor de quien le habla. Raramente será alguien notable.